Tengo 52 años ahora, y durante la mayor parte de mi vida he vivido como alguien que intenta no derramar nada. Hice todo de la manera correcta. Me casé joven. Crié a 2 hijos. Mantuve el suelo limpio y las cuentas pagadas. Llegaba puntual. Sonreía en los momentos apropiados. Aprendí a suavizar mis opiniones para que nadie me llamara difícil. En algún punto del camino, el amor dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un horario, fiable, familiar y cuidadosamente contenido. Y me repetí que eso era felicidad. No lo era. No creía que un solo fin de semana pudiera agrietar una vida como lo hizo con la mía. No creía que a mi edad pudiera sorprenderme. No creía que aún pudiera desear ser vista. Pero me equivoqué. Así que escúchame, de verdad escúchame, porque si estás viviendo en piloto automático, si has estado llamando estable a lo mismo que plena, necesito que aprendas de lo que me pasó, sin cometer las mismas decisiones que yo estuve a punto de tomar. Todo empezó un viernes de principios de junio, uno de esos días en los que el calor se queda suspendido en el aire como un recuerdo que no se despega. Acababa de terminar de regar las plantas del patio trasero cuando mi teléfono vibró. El mensaje era de Marissa, mi amiga más cercana desde la universidad. Hola, ¿puedo pedirte un favor? ¿Te importaría que Lucas se quedara contigo este fin de semana? A mi mamá la operan de urgencia y tengo que conducir hasta Birmingham esta noche. Me quedé mirando la pantalla un segundo más de lo normal. Lucas, su hijo, ya no era un niño. Ni de lejos. En mi cabeza todavía lo veía como el chico callado que se escondía detrás de sus piernas cuando lo llevaba a un brunch. Pero la última vez que lo había visto, de pasada, en una fiesta de graduación, ya era alto, de hombros anchos, con ese aspecto a medio terminar que tienen los jóvenes cuando ya dejaron atrás la infancia pero todavía no han entrado del todo en la adultez. Tenía 20 años, me había dicho Marissa. Entre semestres. Trabajando a medio tiempo. Intentando decidir qué se supone que debe hacer con su vida. Respondí enseguida. Claro que sí. No te preocupes por nada. Tú concéntrate en tu mamá. Marissa me había sostenido en algunos de mis años más oscuros, mi divorcio silencioso, el vacío de la casa cuando los hijos se fueron, esos días en los que sentía que me borraban las responsabilidades. Dejar que su hijo se quedara 2 noches no era nada. Lucas llegó unas horas después, justo antes del atardecer, arrastrando una bolsa de viaje gastada y con esa expresión educada que pone la gente cuando no quiere estorbar. Gracias por dejarme quedarme, señora Parker, dijo. Me reí, casi sorprendida por tanta formalidad. Por favor. Ya no tienes 12 años. Llámame Elaine. Él dudó y luego sonrió. Está bien. Elaine. Y la forma en que dijo mi nombre, como si le perteneciera a una persona real, no solo a la mamá de alguien o a la exesposa de alguien, me hizo sentir un giro pequeño y confuso en el estómago. Me dije que no era nada. Caímos en un ritmo cómodo más rápido de lo que esperaba. Preparé la cena, espaguetis sencillos con pan de ajo, y él admitió, casi con vergüenza, que era su comida de consuelo favorita. Después nos sentamos en la sala y vimos una película de acción ruidosa que yo no podía seguir. Lucas se inclinó hacia adelante todo el tiempo como si la estuviera estudiando, como si buscara algo dentro del ruido. No hablamos mucho esa primera noche. Solo temas seguros. Su trabajo. Una clase que le había gustado. Si volvería a la universidad en otoño o si haría un programa técnico que su tío le recomendaba. No era el joven distraído pegado al teléfono que yo había imaginado. Tenía una firmeza. Una inteligencia contenida. De esas que te hacen darte cuenta de que has estado subestimando a alguien. Más tarde le llevé un montón de toallas limpias y lo encontré en los escalones de atrás, mirando el jardín como si estuviera escuchando la oscuridad. El aire estaba lleno de grillos. La luz del porche atraía polillas que daban vueltas lentas. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego se calló. ¿Estás bien aquí afuera?, pregunté, manteniendo un tono casual. Él asintió, pero sus ojos siguieron fijos en la noche. Pasó un largo segundo. ¿Alguna vez deseas poder pausar todo?, dijo por fin. Solo, detener el tiempo un rato. La pregunta me tomó desprevenida, demasiado sincera, demasiado extraña para venir de alguien de su edad. Me acerqué, apoyando la mano en la baranda. Sí, dije en voz baja. Más de lo que creerías. Se giró hacia mí y, por un segundo, se sintió como si el aire cambiara. No de manera dramática. De manera silenciosa. Como si algo no dicho hubiera entrado en el espacio entre los dos. Luego parpadeó, se levantó y sonrió un poco. Buenas noches. Buenas noches, repetí.
Lo vi entrar a la casa y me quedé allí más tiempo del que debía, mirando las estrellas, tratando de ponerle nombre al calor que me crecía en el pecho. No era atracción, insistí. Era aprecio. Nostalgia. El recuerdo de la juventud. La novedad de tener compañía en casa. Eso me dije. El sábado empezó tranquilo. Hice panqueques, y Lucas apareció en la cocina con el pelo desordenado y el sueño todavía pegado en la cara, viéndose más joven y más adulto a la vez. Se ofreció a ayudar sin que se lo pidiera. Terminamos ordenando cajas en el garaje, cosas que guardaba sin razón, excepto que no sabía quién sería yo sin ellas. Puse música mientras trabajábamos, canciones viejas que ponía cuando los niños eran pequeños. Para mi sorpresa, Lucas se sabía la letra. Incluso cantó bajito mientras levantaba una caja polvorienta. Lo señalé con una sonrisa. No esperaba que conocieras esto. Se rió. Mi mamá se robó todas tus listas cuando crecimos. No tuve opción. Para media tarde estábamos sudados y cansados, así que sugerí que nos refrescáramos en la piscina del patio. Casi no la usaba desde hacía años. Se había vuelto más decoración que alegría. Me cambié con un traje de baño viejo que no tocaba desde hace mucho, de pronto consciente de cada parte de mí, de cada curva que no coincidía con la versión de mí que guardaba en la cabeza. Casi me convencí de no salir. Pero salí. Lucas ya estaba en el agua, flotando boca arriba, ojos cerrados, brazos sueltos como si confiara en que el mundo lo sostendría. Se veía en paz. Y algo dentro de mí se ablandó de una manera que no sentía desde hacía muchísimo. Ven, llamó sin abrir los ojos. Se siente perfecto. El agua estaba tibia por el sol. Nos movimos despacio, salpicando lo justo para fingir que aún éramos niños. Hablamos de nada. De lo rápido que llegan las tormentas de verano. Del sabor raro del café de la cafetería. De los molestos carillones de viento del vecino. Entonces Lucas me miró, más serio que antes. ¿Puedo decir algo sin que sea raro? Me tensé. Eso depende. Sonrió, pero se le deshizo la expresión. No sonríes mucho. No de verdad. Solté una risa pequeña, tratando de quitarle importancia. Sí sonrío. Negó con la cabeza. Haces la sonrisa educada. Pero cuando sonríes de verdad, te cambia toda la cara. Se me cerró la garganta. No sabía por qué esas palabras me golpearon tan fuerte. Quizá porque nadie me miraba con ese nivel de atención desde hacía mucho. No por maldad. Solo, la gente deja de notarte cuando te vuelves el personaje de fondo confiable de tu propia vida. Esa noche, después de cenar, no pude dormir. Seguía escuchando su risa. Su voz tranquila. Seguía repitiendo en mi cabeza cómo sus ojos se quedaban en los míos un segundo más de la cuenta, no de forma invasiva, no insistente, solo presentes. Y lenta, a regañadientes, me di cuenta de algo. Dentro de mí se estaba despertando algo. Me asustó. Y me emocionó. Y todavía no entendía cuántos problemas pueden nacer cuando esas dos cosas aparecen juntas. El domingo por la mañana me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, ese silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos con demasiada claridad. Me senté en la mesa de la cocina con café, mirando cómo la luz pálida se extendía por el patio. Me repetí que todo era un error. Un pequeño huracán en mi cabeza. Una mujer sola reaccionando a la compañía. Entonces oí pasos en la escalera, pies descalzos, lentos y pesados, y el pecho me dio un aleteo como si fuera una adolescente. Ridículo, pensé. Tienes 52. Lucas entró a la cocina frotándose la nuca. Buenos días, dijo. Te levantaste temprano, respondí, intentando sonar normal. ¿Tienes hambre? Asintió, y yo hice huevos mientras él se sentaba en la barra, mirándome de esa forma que me hacía sentir consciente de mí misma y, a la vez, extrañamente tranquila, como si no tuviera que actuar. Cuando le pasé el plato, nuestros dedos se rozaron. No fue nada, un segundo, un accidente. Y aún así me recorrió una descarga rápida. Siempre pareces tranquila, dijo mientras comíamos. Solté una risa seca. Esa es tu manera de decirme que soy aburrida. No, dijo rápido. Para nada. Es que, es agradable. Tu casa se siente segura. Como que aquí está bien respirar. Su sinceridad me desarmó más que cualquier coqueteo. Había pasado décadas siendo la que hacía que todo funcionara. La que suavizaba tensiones. La que cargaba el peso emocional para que nadie más tuviera que hacerlo. Escuchar a alguien decir que yo le daba seguridad no se sintió como que me daban por sentada. Se sintió como que me veían. Llenamos la mañana con tareas normales, compras, doblar ropa, limpiar encimeras. Movimientos ordinarios,
conversaciones ordinarias. Pero algo había cambiado. Una tensión flotaba entre nosotros, suave pero constante, como un hilo que se apretaba cada vez que nuestras miradas se cruzaban, cada vez que estirábamos la mano hacia el mismo armario. Al final de la tarde el cielo se oscureció. Las nubes llegaron rápido, espesas y grises, y el trueno murmuró a lo lejos. Terminamos en la sala con las luces bajas cuando empezó a llover contra las ventanas. Encendí un par de velas, en parte porque la electricidad parpadeó, y en parte porque me gustaba el calor. Lucas notó un álbum de fotos viejo en el estante y preguntó por él. Dudé. Esas páginas guardaban versiones de mí que ya no sabía explicar, pero lo bajé. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, pasando recuerdos cubiertos de plástico. Ese es mi hijo, dije, señalando una foto de un niño con sonrisa de dientes separados, sosteniendo un pez como si fuera un trofeo. Lucas sonrió. Se parece a ti. Mi hija odiaba las fotos, dije, pasando la página. Siempre escondiéndose. No parece que se esté escondiendo ahí, dijo, señalando una imagen de ella con botas embarradas, la barbilla alta, retando a la cámara. Ella es más fuerte de lo que yo fui, murmuré, sorprendiéndome con la suavidad de mi propia confesión. Lucas se giró hacia mí. No creo que te des suficiente crédito. De pronto el sofá se sintió más pequeño. La tormenta afuera creció. El trueno rodó como una advertencia. Tragué saliva. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho, dije, sin saber ni por qué lo admitía. ¿Eso es bueno?, preguntó. Sí, dije. Y luego, antes de poder detenerme. Y me da miedo. El silencio se estiró entre los dos, denso, cargado, vibrando con todo lo que ninguno estaba diciendo. Lucas alargó la mano y apoyó la punta de sus dedos sobre los míos. Presión ligera. Sin fuerza. No tienes que tener miedo conmigo, dijo en voz baja. Se me cortó la respiración. Habría sido tan fácil apartarme. Levantarme. Hacer algo práctico. Empezar la cena, lavar el fregadero, llamar a Marisa para darle un parte, cualquier cosa para volver al carril seguro. Pero no me moví de inmediato. Me quedé allí, sintiendo el calor de su mano, sintiéndolo desesperadamente que mi cuerpo recordaba lo que era que te trataran como a alguien con pulso. Al cabo de un momento retiré la mano, no porque quisiera, sino porque necesitaba. Voy a hacer té, dije, con la voz demasiado tensa. En la cocina me agarré de la encimera y miré el hervidor como si tuviera respuestas. Esto no debía estar pasando. Era el hijo de mi mejor amiga. Era joven. Estaba al comienzo de su vida. Y yo era una mujer que llevaba años haciéndose más pequeña por la comodidad de los demás. Esa noche casi no dormí. La lluvia siguió cayendo, y mi cabeza repitió el momento del sofá hasta que dejó de sentirse como un accidente y empezó a sentirse como una decisión esperando a ser tomada. La mañana llegó clara y fresca, el césped aún húmedo y con olor a tierra. Me quedé en el porche con el café, mirando cómo la neblina se elevaba del pasto. La casa se sentía como si estuviera conteniendo el aliento. Lucas no bajó enseguida, y no pude decidir si me aliviaba o me decepcionaba. Mis pensamientos giraban sobre la misma verdad. La línea se había movido. Lo oí detrás de mí unos minutos después. Salió al porche, el pelo aún húmedo de la ducha, camiseta arrugada, ojos más despiertos de lo que el día merecía. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Nos quedamos en silencio, escuchando a los pájaros actuar como si nada hubiera pasado. Entonces preguntó, con cuidado, «¿Estás bien?» Dudé. «No lo sé». Asintió como si entendiera. «Sobre lo de ayer», dijo al cabo de un momento, «no quise incomodarte». «No lo hiciste», dije demasiado rápido. Luego exhalé. «No exactamente». Él esperó, paciente. Miré mi taza. Creo que olvidé lo que se siente que te noten. Que te noten de verdad. Y no esperaba eso de ti. La voz de Lucas se bajó aún más. Yo tampoco esperaba sentirlo. Esa sinceridad, tan limpia, tan sin pulir, era la parte más peligrosa. No porque sedujera. Porque era real. Pasamos el resto del día haciendo cosas normales, pero el aire entre los dos se sentía diferente. Como si ambos cargáramos un vaso frágil y tratáramos de no dejarlo caer. Por la tarde, Lucas eligió una película indie lenta y silenciosa, y la vimos sin hablar casi. A mitad, puso su mano sobre la mía otra vez. Esta vez no la quité. No dijimos nada. La película siguió, proyectando luces sobre las paredes, pero yo solo podía sentir el pulso constante en sus dedos y cómo mi mano temblaba, atrapada entre el deseo y la culpa. Cuando terminaron los créditos, Lucas giró la cabeza hacia mí.
¿Puedo decirte algo? Asentí. Eres la primera adulta en mucho tiempo que realmente escucha, dijo. No como si yo fuera un problema. No como si solo fuera un chico al que hay que corregir. Se me cerró la garganta. No eres, solo un chico, punto. Lo sé, dijo. Pero eres la primera que me trata como si fuera real. Algo dentro de mí se abrió. Sin pensarlo, levanté la mano y le aparté un mechón de la frente, un gesto instintivo, suave. Él se inclinó un poco hacia mí, y sentí el calor de su aliento. Por un segundo mis ojos se cerraron solos, como si mi cuerpo quisiera entrar en un momento que mi cabeza no había aprobado. Entonces me levanté tan rápido que el sofá crujió. Tengo que empezar la cena, dije, con la voz temblando. Lucas no discutió. Solo me miró alejarme, y eso, de algún modo, lo hizo más difícil. En la cocina, el corazón me golpeaba el pecho como si intentara advertirme. Así es como la gente se arruina la vida. La cena pasó en silencio. Después, Lucas ofreció lavar los platos. Yo me quedé a su lado secando, nuestros movimientos cuidadosos, deliberados, como si quisiéramos demostrarnos que podíamos comportarnos. Cuando terminamos, él se giró hacia mí, con una mirada firme. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Por ser tú, dijo. Por dejarme respirar aquí. No supe qué decir. Así que levanté la mano y le toqué la mejilla una vez, ligero, breve, y luego dejé caer los dedos como si hubiera tocado fuego. Y en ese segundo entendí algo con total claridad. Esto no era solo atracción. Era soledad. Era hambre de volver a importarle a alguien. Era una mujer que llevaba años siendo confiable e invisible y, de pronto, recordada como una persona viva y complicada. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Me quedé sola en la sala después de que Lucas subió, con las lámparas tenues, la casa zumbando con esa quietud de madrugada que te hace sentir que el mundo se detuvo solo para ti. Me eché una manta sobre las piernas y miré la penumbra, como si las sombras pudieran ordenar mis pensamientos. Mi divorcio había sido educado. Sin gritos. Sin infidelidades. Solo dos personas que poco a poco se volvieron compañeros de piso que compartían historia y no mucho más. Cuando los hijos se fueron, el silencio se hizo más grande. Lo llené con rutinas, listas de compras, caminatas matutinas, jardinería, televisión que no me importaba. Me repetí que estaba bien. Pero bien, es una palabra apagada. Un poco después de las 2 de la mañana, oí pasos en la escalera. No me giré enseguida. Solo sentí que entraba a la habitación, dudando, como si no quisiera molestarme pero no supiera dónde más ponerse. No puedo dormir, dijo en voz baja. Yo tampoco, admití. Se sentó en el extremo del sofá, dejando espacio entre nosotros como un límite que no sabía si tenía permiso de cruzar. Mi mamá viene a buscarme por la mañana, dijo. Me escribió. Van a dar de alta a mi abuela mañana por la tarde. Me alegro, dije. Y era verdad. Una larga pausa. No quiero que esto se convierta en algo que fingimos que no pasó, dijo Lucas al fin. Miré el pedazo de vela sobre la mesa.